experiencias y prácticas empresariales en equidad de género y la prevención del acoso sexual. Para el desarrollo de este panel, invitamos al escenario a la doctora Catalina Perafán, directora de Asesoría Laboral y Derechos Humanos de Nutresa, a la doctora Ana Milena Muñoz, vicepresidenta de Sostenibilidad y Economía Circular de Carvajal, y al doctor Francisco Ruiz, director senior de Recursos Humanos de Tenaris. Y por supuesto, le damos la bienvenida a la doctora Juliana Restrepo, abogada de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI y quien liderará este espacio. Adelante, Juliana, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que hayan disfrutado de todas estas conferencias y estos paneles tan interesantes. A nosotros ya nos toca y nos corresponde hablar un poquito sobre esa materialización de lo que son la prevención del acoso sexual y los temas de equidad de género. Materializar todo lo que ya dijo el doctor Ítalo Cardona de forma más abstracta frente al convenio 190. Y precisamente lo que queremos resaltar acá es que para las empresas no es ajeno esto desde hace mucho tiempo. La verdad es que nosotros nos hemos comprometido en este tema desde tiempo atrás, incluso desde el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Hemos estructurado todo un estudio para hacer una caja de herramientas a partir de todas esas buenas experiencias. Y lo que podemos ver es que si no es ajeno y pues también nuestro marco jurídico desde la ley, desde la jurisprudencia ya delineado cuáles son esos límites y cómo debemos abordarlo, el acoso sexual ya y la prevención específicamente se ha vuelto un tema fundamental en nuestras compañías. ¿Y cómo podemos ver eso? Y lo resaltamos en esta diapositiva, y es que el acoso no es solamente un problema de buen gobierno corporativo y no solamente es exclusivo de la gestión humana, ¿cierto? Viene desde las diferentes áreas de nuestras compañías y que además ha representado, y las empresas han sido conscientes, representa un alto costo desde los diferentes puntos de vista. Podemos ver que básicamente se ha estudiado que en el mundo el acoso representa el 2% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 1.5 billones de dólares, que esto también involucra temas de reemplazo, temas de ausentismo, de baja productividad, entre muchos otros, y que las empresas desde ese comportamiento y esa ética y esa moralidad lo han visto, pero que también esto pues, se ve reflejado en los números. Las empresas entonces le apuestan desde hace mucho tiempo a esa equidad de género y pues a partir de eso tenemos mucha mayor probabilidad de obtener rentabilidad, de tener productividad, de aumentar la capacidad y retener el talento, entre muchas otras cosas como el tema de reputación. Y por eso mismo es que en este panel queremos conversar y volver práctico esto, cómo podemos ser ejemplo para otras organizaciones, para el mundo, frente a la prevención del acoso y políticas de equidad de género. Les doy las gracias por participar acá, por aceptar esta invitación, a ustedes por corresponder a esta invitación también. Y lo que vamos a hacer básicamente es presentar en 10 minutos cada uno de ustedes cuáles son esas buenas prácticas de cada una de las organizaciones. Me gustaría empezar con Catalina y le comparto el micrófono. Y acá puedo. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a la Andy por esta invitación. Voy a empezar a pasar. ¿Cómo se pasa? Arriba.
Un propósito que empieza donde pasan las mejores cosas. En casa. Un propósito que define lo que somos y que construimos entre los consumidores, colaboradores, clientes, proveedores, comunidades, accionistas y gobiernos. Un propósito que busca un mundo mejor, donde el desarrollo sea para todos. Por eso seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta hoy, actuando desde nuestra esencia. Porque somos la suma de todos, somos tus acciones, somos nuestras decisiones. Somos el compromiso de todos por construir un mejor futuro. Nutresa, un futuro entre todos. Muy bien, yo quisiera empezar contándoles la experiencia que yo tuve cuando se ratificó este convenio 190 o cuando se aprobó mejor en la OIT el convenio. De hecho, era el centenario de la OIT y era importante para la organización expedir una norma pues que ellos consideraban que estaba en mora de ser parte de todo el compendio reglamentario de la OIT. Normalmente estas discusiones que se dan en la Organización Internacional del Trabajo tienen una divergencia entre empleadores, trabajadores y gobierno, sobre todo entre trabajadores y empleadores como es lo común, pero en este caso la experiencia que yo tuve era que entre el mismo grupo empleador hubo bastante discusión sobre qué se define por violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esto porque pues, es un término, es un concepto que tiene pues, bastantes zonas grises y que además tiene un enfoque cultural importante. No era lo mismo en esa discusión unos comportamientos de acoso para los empleadores latinoamericanos que para los empleadores americanos o europeos de Europa, digamos, del norte. Entonces, suscitó álgidas discusiones y pues eso es interesante porque en el día a día nosotros también vemos esas discusiones de esas zonas grises a veces de lo que es acoso. En Nutresa nosotros pues enmarcamos en el tema de sostenibilidad ambiental, económica y sobre todo de sostenibilidad social, nuestra política de derechos humanos, pues que digamos recoge estos compromisos internacionales, incluso los compromisos de la misma OIT y de aquellos convenios que aún Colombia no ha ratificado o no había ratificado para ese momento, porque pues a diferencia de los estados, las empresas podemos ir más allá de la norma. Y eso fue lo que nos comprometimos en Nutresa y en nuestra empresa con estas políticas de derechos humanos que vienen desde la alta dirección. Esta política tiene además dos, digamos, subpolíticas que las desarrollan y que tienen una interconexión necesaria entre sí. Son la política de diversidad, equidad e inclusión y el compromiso de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral. En la política de diversidad, equidad e inclusión lo que nosotros decimos es qué bueno contar con ese talento diverso que nos aporta como empresa una ventaja competitiva, pero qué importante es que ese talento se incluya en unas condiciones de seguridad, que estas personas y todos nosotros que somos diversos y diferentes, pues nos sintamos seguros en el lugar de trabajo y por eso reitero el compromiso de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral, en el cual me detendré. Los derechos humanos que recogimos desde Nutresa para la construcción de estas políticas tienen mucho que ver en la parte de la prevención de la violencia y el acoso con los derechos de la libertad de expresión, los derechos del trabajo en ambientes seguros y saludables, el derecho a la privacidad, a la honra y por supuesto pues, la eliminación de la discriminación en el mundo del trabajo. Creamos entonces este compromiso de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral, recogiendo, como les digo, no solo la norma colombiana para este momento, no se había ratificado y no se ha ratificado aún, pero estamos a puertas de hacerlo, el convenio 190, pero como empresa pues quisimos, reitero, ir más allá y definimos un compromiso que era aplicable para todas las geografías, no solo para Colombia.
y lo que hicimos fue sacar o expedir unos protocolos particulares en cada país pues para que la aplicación atendiera a la regulación de esa geografía. Este compromiso un poco más general habla entonces de la parte de la definición que nos trae el convenio 190 y se refiere a esas manifestaciones o prácticas inaceptables que se pueden dar una vez o reiteradamente. Eso lo decía ahorita Ítalo en su intervención. Para nosotros los colombianos siempre el acoso laboral o sexual debía ser algo reiterado, porque casi que su palabra lo dice, acoso, es varias veces. Sin embargo, pues uno entendería que el acoso sexual podría llegar a tener una entidad tal que en una sola ocasión su gravedad pues hace que tenga una consecuencia o una sanción específica, y así lo tratamos nosotros en el grupo. De otro lado, muy importante tener en cuenta y definir que ese acoso sexual, y como lo dice la legislación colombiana, pues debe ser no deseado, porque muchas veces pues hay avances en materia sexual que son consentidos, y pues aquí no estaremos en presencia por supuesto de un escenario de violencia o de acoso. Voy a pasar, esta es la legislación colombiana que todos conocemos, que nos habla además, creo yo que nos es común esas definiciones de cómo puede darse el acoso sexual. Puede ser físico, puede ser verbal, y ahora pues puede ser mediante las herramientas tecnológicas, porque nos movemos en un mundo tecnológico. Entonces pues evidentemente en nuestras definiciones también incluimos ese marco de la tecnología donde se puede dar el acoso o la violencia sexual. Me quiero detener un poco en nuestras medidas de prevención y de acción frente a los casos de acoso sexual. Lo que entendemos en nuestro compromiso debe ser el trabajo del día a día en la empresa. Lo primero es tener una cultura de trabajo libre de acoso laboral y sexual. Repito, esto viene como un compromiso desde la alta dirección, y tratamos de hacerlo en cada momento y con cada equipo a través de formación continua, incluyendo por supuesto los comités de convivencia. Esa formación tiene mucho que ver con los que les decía al inicio, y es esa zona gris del acoso sexual que a veces es tan difícil de determinar. Nosotros tuvimos un caso y se los quería contar, de un trabajador que nos decía, pero es que cuando yo le digo estas apreciaciones a una mujer, a una colaboradora, yo quiero es que se sienta bien, porque yo quiero es exaltar su belleza. Y pues él no entendía que para ella esa exaltación de su belleza no era agradable y no era bien recibida. Entonces, culturalmente en nuestras casas es posible que nos hayan enseñado a muchos diferentes formas que ya no son de recibo, y que tenemos que cada día entender y formar a nuestros líderes y a toda la población de la empresa pues en que estos comportamientos no deben ocurrir. Entonces, mucha formación, líderes, personas de todas las áreas, comités de convivencia, canales de denuncia, muy importante, como una, digamos, propuesta o algo que nos ha dado resultado, es no tener solo el comité de convivencia que existe por ley, sino además un canal de denuncia que posibilite que esto se haga de manera anónima, porque ustedes saben que en el comité de convivencia pues las personas se tienen que identificar, y pues muchas veces eso posibilita lastimosamente la revictimización, o la persona simplemente no se siente cómoda pues acudiendo a unos miembros de este comité. Sin embargo, sí creemos que hay que crear y generar confianza en estas comités de convivencia, y lo hemos hecho pues a través de la difusión de quiénes son estas personas, de cómo reciben este tipo de quejas, lo mismo con otras líneas de denuncia como la línea ética. Y medidas pues de acción evidentes después de las medidas de prevención, como son pues esas medidas disciplinarias necesarias que tienen que haber en algún caso, y medidas de apoyo a las víctimas, que puede ser a través de apoyo psicológico, o incluso de medidas pues casi que cautelares,
si estamos evidenciando una forma de acoso o de violencia. Los retos, y con esto termino, para nosotros es importante entender la legislación que hay a través de nuestro compromiso en todas las geografías, porque no se trata de manera distinta, pero por supuesto el convenio 190 de la OIT nos ayuda a tener una línea que homogeneiza un poco pues, la forma de regularlo. La prohibición del acoso desde el género, la importancia de que también haya una prevención hacia estos enfoques de diversidad con orientación sexual específica o identidad de género específica. También hacer un énfasis en todos los niveles de la empresa, porque el acoso se da de diferentes formas, en diferentes niveles operativos y pues hacia arriba. La confianza en los miembros del Comité de Convivencia, porque es el mecanismo en Colombia llamado pues de forma natural a recibir los casos de acoso, otras formas de canales de denuncia y estamos visualizando lo que sigue, que es un poco estos temas de violencia intrafamiliar que está y se refiere a acoso ya definitivamente por fuera de las operaciones y el mundo laboral. Muchísimas gracias, Catalina. Supremamente valioso lo que nos cuentas y cuando hablabas precisamente de esa cultura, porque hay veces lo tenemos como interiorizado que ciertas conductas no se consideran acoso y yo creo que ahí está la línea gris entre lo que es acoso y no puede ser acoso. ¿Cuál ha sido esa estrategia ganadora de Nutresa con la cual los colaboradores dicen, con esto he podido aprender, hemos podido llegar a resultados claros y efectivos? Juliana, yo creo que en esas sensibilizaciones el tema del enfoque de género lo hemos tenido muy en cuenta, por eso les decía, tenemos una política de diversidad, equidad e inclusión que se habla directamente con nuestra política o nuestro compromiso mejor de cero tolerancia frente al acoso sexual y laboral. En ese sentido, pues esas sensibilizaciones y capacitaciones además deben o tratamos de que se hagan en diferentes equipos porque las preguntas son distintas. Después tratamos de que haya una comunidad un poco más amplia, más ampliada, pero hay momentos en los que sí buscamos que haya como esos espacios seguros para entender qué es el acoso, para esa parte casuística que a veces de nuevo no es tan evidente, hasta dónde va la zona gris de hola, mi amor, o vente sobo el brazo en señal de cariño o de qué manera está haciendo eso. La parte casuística en estos equipos reducidos nos ha ayudado como a irnos familiarizando con una problemática y un tema que es sensible y que es delicado. Y ahora en un sector que de pronto es más, es completamente diferente a lo que veníamos hablando, entonces acá que quiero preguntarle a Francisco y darle la palabra para que cuente todo lo que han hecho en Tenaris frente a esta prevención sobre la equidad, un sector que de alguna forma es un poquito más masculinizado y que pues claramente es un reto traer a las mujeres también a otros nuevos roles. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Y para eso tienes 10 minutos y contarnos un poquito sobre esa materialización. Bueno, gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias por el tiempo. Primero quisiera comenzar, tal vez Nutresa, fácil reconocerlo, y Carvajal. Tenaris, tal vez no es muy popular. Quiero contar un poco de Tenaris. Tenaris es una multinacional, somos el mayor productor de tubería de petróleo en el mundo y tenemos presencia en Colombia hace 17 años, cuando se compró una empresa, Tubo Caribe, que ahora es Tenaris Tubo Caribe. Desde aquí tenemos las operaciones para los países andinos, tenemos una planta que produce 250.000 toneladas de tubo al año. En Cristiano, eso es el 90% de todos los tubos que se usan en Colombia para extracción de petróleo y conducción, lo hacemos en la planta de Cartagena. Y somos el mayor exportador de acero de Colombia. Exportamos las uniones de los tubos y los llevamos a otras operaciones de Tenaris en el mundo. Tenemos 1.100 empleados en Cartagena y unos 450 contratistas.
Tenemos una fundación, trabajamos el tema de educación, principalmente en el barrio Nelson Mandela, que tal vez es uno de los barrios más pobres de Colombia. Nos enfocamos mucho en el tema de educación. Algo importante de conocer de Tenaris, que aunque es una multinacional, es controlado por una familia. El CEO es el mayor accionista de la organización y le da un toque muy orientado hacia la gente y hacia la comunidad. En hora de entrenamiento tenemos 52.000 horas de entrenamiento, que es equivalente a todo trabajador de nuestros 1.000 trabajadores, por lo menos una semana al año está en proceso de entrenamiento. Y a nivel de promociones, el 30% de nuestros puestos supervisores vienen de operarios, o sea, son operarios que son ascendidos y crecen dentro de la organización. Para contar un poco la historia y más que contar buenas prácticas, quisiera contarles este viaje que nos metimos hace unos 10 años al trabajar el tema de género, porque como bien dices, es una industria masculina, o sea, el acero y la fábrica, las industrias pesadas, históricamente ha sido una industria para hombres, ¿sí? El manejar un torno, manejar un camión de 40 toneladas, el manejar un montacarga, son operaciones para hombres, ¿sí? Se ha sido marcado para hombres. Y hace 10 años nos metimos en este proceso de incluir mujeres en nuestros procesos productivos y esto generó toda una transformación. Y creo que el tema de acoso sexual viene mucho desde el tema cultural empresa, ¿sí? Viene mucho de lo que la empresa cree y lo que la empresa hace, es lo que realmente genera que la gente se comporta de cierta manera. En nuestra población, el 60% son personas entre 25 y 40 años. Como tenemos 17 años, hemos tenido un proceso de expansión y de crecimiento y nuestras contrataciones siempre han sido muchachos de primer empleo, niños y niñas de primer empleo. Y esto ha hecho que hemos vivido esta transformación de incluir mujeres. Hemos podido tener la dicha de poder tener mujeres en la operación, dado que estábamos arrancando una operación que viene de cero. Por eso también la antigüedad, si tú ves, son gente jóvenes, el 58% de nuestra población tiene menos de 2 a 10 años de trabajar con nosotros y ha hecho que ya el 18% de nuestra población sean mujeres y el 17% ya tienen posiciones de supervisión. Entonces, si ves una población joven bastante reciente y con una población femenina entrando. En el año 2015 no teníamos ni una sola mujer en la planta, hoy tenemos 130 mujeres y esto ha generado transformación cultural en la organización. Y ha sido un proceso de aprendizaje y nos tuvimos la dicha de conocer el sello Equipares y aquí nos pusimos las gafas de género y esto generó que viéramos que lo que veíamos como normal no era tan normal cuando tú lo veías seriamente y cuando tú hablabas con la gente te dabas cuenta de creencias que te traían de sus cunas y más siendo costeño, en nuestra cultura costeña hay mucho machismo, tal vez un poco más fuerte, y uno puede creer que te digan convencido que la mujer el lugar correcto es su casa, ¿sí? Que es atender a los niños, y convencido, o sea, entonces, no es entrar en disputa o si el que esté equivocado, sino entrar en un racionamiento, hablar con él o ella, porque también tenemos mujeres que también lo pensaban, y eso es lo que más nos llamaba la atención, que siempre pensábamos que el machismo viene del hombre, y no, el machismo viene mucho de la mujer. Y esto genera, digamos, un proceso que por tiempo, y no es el tema hoy, pero generó un proceso, digamos, de incluir mujeres en la organización que nos trajo otros problemas o situaciones, para llamarlos problemas, como es el acoso sexual, ¿sí? El colocar 150 niñas recién graduadas del SENA y meter en una planta donde hay 900 hombres, pues generaba unas dinámicas sociales distintas. En el caso inicialmente que no teníamos baños para mujeres, entonces los baños eran para los trabajadores, los uniformes eran para los trabajadores, los vestuarios eran para los trabajadores, las cabinas de operación eran para trabajadores. Y esto comenzó a generar una dinámica de vivencias que las quiero compartir. Primero, comparto mucho el enseñar, ¿no? O sea, cuando comenzamos a ver que nos estaban comenzando historias de amoríos y de salidas y de embarazos y comenzamos a ver todo esto y dijimos miércoles, o sea, esto no contábamos con esto, ¿no? O sea, tenemos que ver ahora cómo resolvemos esto y resultó entonces que teníamos que sentarnos, nos sentamos con los 1.100 trabajadores en talleres, no solamente a contarles
lo que dice la OIT y la norma y la regla, porque creemos que decírselo no es suficiente, era sentarlo a escucharlo, ¿no? ¿Por qué tú piensas así? ¿Y por qué le dices mamita a alguien que llegue a la mañana o te responde papito? ¿Y por qué todos los aceptamos, ¿no? Y tú lo escuchas y, bueno, o sea, ya en nuestra cultura es, yo salgo a la calle me lo dicen, en todas las oficinas me lo dicen. Y temas súper interesantes, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, que las niñas dicen, no, es que el acoso es hasta donde yo permita. O sea, hasta que yo no lo permita, eso no es acoso. ¿Sí? Entonces, él me puede, en nuestros términos también, tirarme los perros y si yo dejo, pues no me está acosando, ¿no? O sea, entonces, ya las conversaciones, explicarle realmente los comportamientos y lo que debería ser y no debería ser. Y entramos también en algo que comentaba Ítalo, me pareció súper interesante, hacer foco en ciertas poblaciones. Y encontrábamos que la población más vulnerable que teníamos eran las niñas del SENA. Tenemos 60 practicantes SENAs y con el hecho de querer meter mujeres, hacemos un esfuerzo muy grande de tener mitad de mujeres en la planta de SENA y resultaba que comenzaban las promesas de puestos a cambio de favores, ¿no? Entonces, tocaba llamar a las niñas, sentarles y decirles, miren, aquí nadie te puede ofrecer nada, tienes una línea directa con nosotros, nosotros definimos quién puede dar puesto y quién no puede dar puesto, esto lo hacemos nosotros. Luego veíamos que esto seguía todavía, aunque le habíamos dicho y se lo compartíamos, alguna de ellas nos decía, no, es que en mi casa me dicen que no vaya a denunciar porque voy a perder mi trabajo. Entonces, vimos, te das cuenta que es un tema de cultura de la casa, ¿no? Entonces nos tocó ahora, y ahora estamos en la tarea de ver cómo llegamos a la familia de las niñas para decirle al papá y la mamá, mira, la empresa va a proteger a tu niña, o sea, va a trabajar aquí, pero no te preocupes que va a tener el apoyo de la empresa para que ella no sufra de este mal. Ahí me pasé una rápida. Otra que aprendimos, también lo comentó Ítalo, es analizar las situaciones y una básica, pero no sé cómo devolverme para no... una básica son las instalaciones. Nosotros teníamos, nuestra planta tiene 60 hectáreas, teníamos 17 puntos donde colocamos la gente. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un contenedor en una planta, en el techo, yo ahí metía 5 muchachos y una muchacha, todos con hormonas de 25 años, y los dejaba trabajando ahí de noche. Ya saben lo que pasaba, ¿no? O sea, entonces ahí dijimos, no, espérense, o sea, esto, si yo voy a ahorrar plata después con tener diversidad de género, yo tengo que invertir plata en esto también. Entonces tuvimos que desbaratar estamos en el proceso todavía porque ha sido un costo grande, el desbaratar todos los puestos de trabajo cerrados, recoger todos los contenedores que existen en la planta y hacer edificios. Ahí está la foto de las oficinas decentes, grandes, donde está todo el mundo. O sea, no podemos tener oficinitas cerradas, todos esos huequitos que existen en la planta de la bodega que convirtieron en oficina, que le metieron el escritorio, que aparecen de pronto escritorios y oficinas colocadas. Bueno, recogimos oficinas, escritorios, sillas, todo, hicimos, y está en proceso de construir un solo edificio con toda la gente donde tengan visión. Y la última gran aprendizaje ha sido, nosotros le llamamos la línea transparente, que como complemento del Comité de Convivencia ha sido realmente ha sido el que nos dice lo que está pasando, ¿no? Ha sido una lectura y ganar confianza, y por eso esto es lo más importante, que la gente sienta confianza de decir las cosas, que no sienta que una vez va a venir la pena y el daño para alguien, sino que todos estamos aprendiendo y conociendo de algo que antes no conocíamos, ¿no? El trabajar con mujeres es algo que no entendíamos y que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, la confianza se ha ganado con la confidencialidad, ¿no? O sea, el manejo del proceso que realmente se ha cerrado y que no quede en la duda de que se escapó un poco de información. Y algo también crítico en esto, esa confidencialidad, es que nuestra línea transparente no está en Colombia, está en nuestra casa matriz, entonces es investigado, realizado también por personas que no están involucradas en el ambiente. Ahí te dejo por el tiempo, Juliana. Muchísimas gracias, Francisco. Todo eso que nos cuentas es supremamente interesante porque la prevención entonces no sería solamente increíble, pues, solamente sobre un compromiso, un documento en donde digamos, esta es mi política, sino también en temas de infraestructura, cómo involucrar a las mujeres, como pues claramente no son solamente las mujeres, pero son las más representativas en temas de prevención y acoso sexual.
Pero ¿cómo ha sido entonces la efectividad de esa línea de transparencia y esa confianza que tú nos contabas en esa línea para poder prevenir ese acoso? ¿Cómo ha sido esa adaptación con los colaboradores? Mira, inicialmente recibíamos muy poco, ¿sí? Y digo que al principio fue medio como que esto no funciona porque nadie decía nada, hasta el día que llegó una y hubo una consecuencia triste, me tocó despedir a alguien y fue evidente, porque en la planta, infelizmente, el último que se entera es uno. O sea, lo que sucede con una niña y el chisme, la historia de que este le dijo y la otra, o sea, todos esos rumores en la planta vuelan, pero el último que se entera es uno. Cuando llegó esa historia, llegó nosotros y fuimos a ver el caso, bueno, afortunadamente no había pasado nada grave, pero sí habían comportamientos no deseados y hubo un despido. Y yo creo que la gente ahí de una vez dijo, opa, esto funciona porque era un caballero que ya era famoso, pero como tenía cierto poder en la planta, todo el mundo le tenía miedo. Y entonces este señor que le tenía miedo, lo despidieron, todo el mundo dijo, esto funciona, ¿no? Y a partir de ahí ha comenzado a tener más uso, ¿no? O sea, y como te digo, no todos han terminado siempre en despidos, a veces terminan en sentar a las personas y decirle, espérate, tú no le puedes hacer eso, tú no puedes expresarte de esa manera, tú no puedes hacer esa propuesta, si ya te digo que no, es no, ¿sí? Y déjalo ahí. Yo te digo que yo creo que es un tema de ganar confianza y asegurarte que sí existen realmente seguimiento oportuno, rápido de las acusaciones que vas teniendo y que sea visible. O sea, aunque tú no lo estés, no lo promuevas o lo digas públicamente, la gente se da cuenta que realmente hay consecuencias de las cosas que se van haciendo. Muchísimas gracias, Francisco. Y ahorita me gustaría entonces darle la palabra a Ana Milena Muñoz, ella hace parte de Carvajal. Con ella conversaba antes de realizar todo el panel y ella hablaba algo supremamente importante y era que antes que cualquier tema de prevención es necesario tener ese compromiso en temas de equidad. Ana Milena, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito sobre todo ese proceso. Bueno, pues buenos días a todos, un gusto estar aquí. Y empiezo por esta imagen porque cuando uno entiende la responsabilidad y el reto de una organización llegar a 120 años de historia, pues hay mucho recorrido, pero también hay mucho por seguir construyéndole un hacer empresarial para que pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Esos 120 años, yo diría que han sido movilizados a través de este propósito superior. Esta fue una construcción que hicimos entre muchas manos, clientes, proveedores, colaboradores, familia, para entender para qué existía Carvajal. Y cuando Carvajal declara que existe y la moviliza todos los días, el pensamiento de impulsar ese desarrollo económico y social haciendo las cosas bien, pues le genera a muchas acciones un sentido y una motivación a poder contribuir al logro de justamente ese propósito superior. Carvajal, como ya dije, es una organización de 120 años, 16,000 colaboradores, nos debemos a más de 30,000 clientes, 23,000 proveedores, 16 plantas de producción, 11 países. Y ese contexto siempre nos permite entender la gran responsabilidad que tenemos con todos esos grupos de interés a actuar siempre haciendo lo correcto y haciendo las cosas bien. También es una organización multisector, entonces esa diversidad tanto de huella geográfica como de tipos de negocios también nos pone un reto importante para garantizar la alineación de organización. Y aquí yo diría que fue nuestra primera reflexión hace unos años que la fuimos materializando en los últimos 6 meses. Desde el equipo de talento humano siempre nos hemos llamado así, ¿no? Talento humano, recursos humanos. Y un día pensamos, realmente nosotros nos debemos es a las personas que están en Carvajal. Y tomamos la decisión de declarar, y esa declaración todavía puede ser en un proceso de maduración,
pero creemos y queremos que Carvajal sienta, su gente sienta que es una organización de personas. Y eso nos permite generar justamente una apuesta donde no es solamente una manera de hacer las cosas, es una cultura, es la esencia, y por eso lo planteamos como una cultura, porque está enmarcado incluso en nuestra estrategia misma de sostenibilidad. Cuando nosotros declaramos que cuidamos y protegemos los derechos de las personas. Entonces, esa cultura la enmarcamos en esa evolución que deberíamos justamente hacer, que nos implicaba pasar de un área de recursos donde la gente se podía sentir activo, valioso, a un área donde la gente se sintiera absolutamente empoderada, apropiada de su propio destino y de su propia realidad. Hicimos entonces en ese aspecto una declaración. Esa es la declaración de Carvajal, y como siempre le decimos a todo el equipo, probablemente nos faltan muchas cosas, pero atrevernos a mirar a la gente y decirle: en esto creemos, en estas 17 pautas, en ese compromiso de decir: vamos a cuidar a esas 16,000 personas, vamos a entender la responsabilidad que tenemos mutuamente alrededor de construir juntos una apuesta donde tú te sientas como persona valorada, respetada e integrada en todo sentido. Y esa declaración justamente de qué significaba una organización de personas nos llevó a la reflexión en qué habíamos avanzado alrededor de todos estos años. Y aquí les quiero compartir una iniciativa de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque es como un sello en Carvajal, Ciudadano Carvajal. Este año estamos cumpliendo 10 años y nació justamente buscando esa alineación, no solamente a partir de nuestro código de ética, sino de lo que implicaba cómo Carvajal esperaba que sus colaboradores entendieran la relación de hacer negocios, desde la transparencia, desde el equilibrio en su relación con otros, desde el respeto. Entonces ese Ciudadano Carvajal se volvió, como digo, un sello. Nosotros nos certificamos todos los años, todos los colaboradores, como Ciudadanos Carvajal, firmamos un documento que al final es como ese compromiso de decir: sabemos lo que hay que hacer, siempre haciendo lo correcto, y garantizamos que todo el mundo, a nadie le quepa la duda de cómo Carvajal construye empresas, cómo transforma vidas. Este año, justamente a propósito de ese ciudadano, evolucionamos a un concepto de la ética del cuidado, asociado justamente a eso de que Carvajal es una organización de personas. Y desde esa ética del cuidado, establecimos estos elementos que ustedes ven aquí, lo voy a pasar rápidamente, asociado a la seguridad psicológica, y a lo largo de hoy hemos hablado de la importancia y el valor de esa seguridad, de sentirme en condiciones realmente seguras para hacer lo que yo soy como persona, sin miedo, sin angustia, sin presiones, sin contextos discriminatorios. A entender que también soy vulnerable desde ese contexto de bienestar emocional y que se vale pedir ayuda, y que hoy puedo estar bien, mañana más o menos, y mañana y pasado mañana mejor, pero esa integralidad de personas se vale también hacerla visible a tus jefes, compañeros, porque valoro lo que tú eres como persona. Que también nos importaba esa seguridad y ese bienestar físico, y cuando tenemos el reto de 16 plantas de producción, donde la exposición al riesgo es alta, pues también el cuidado integral de esas personas forma parte de nuestra responsabilidad. Y decirle a la gente que se vale cuidar desde lo físico, pero también desde la alimentación, desde hacer deporte, del equilibrio entre lo laboral y lo personal, fue lo que también nos permitió ya sentir que estábamos listos para tener nuestro protocolo de acoso laboral, sexual, con las garantías necesarias para que la gente se sintiera con la disposición, la tranquilidad y la confianza de poder decir cuando se ha sentido en condiciones de acoso, poder construir en conjunto y tomar las medidas necesarias. Aquí por tiempo, pues cada una de estas palancas tiene un descriptor con el que estamos trabajando
con el que hemos venido construyendo esa conversación, con el que hemos venido entrenando a todos nuestros líderes alrededor de cada una de estas iniciativas. Y como les digo, hoy ya tiene la organización todo un modelo de protocolo de acoso con su ruta de comunicación, pero también de atención, de protección, pero yo diría de prevención, que es lo que quizás más nos importa en un ejercicio de estos. Entonces, siempre nos hacemos la reflexión que seguramente hemos avanzado, pero que nos falta un montón para poder seguir reconociendo nuestra responsabilidad de hacerlo mejor, de reinventarnos permanentemente en esta relación con nuestros colaboradores. Y yo siempre termino mis presentaciones con esta frase que me encanta, porque cuando uno logra entender que hay todavía en la construcción de un futuro muchas oportunidades, pues se vale buscar siempre maneras distintas de generar conciencia y aporte a esa construcción donde el cuidado de las personas y sus derechos es una premisa importante para la organización. Muchísimas gracias, Ana María. Muy valiosa la experiencia y tú mencionabas algo ahí fundamental y es que haces todo un recuento de lo que se ha hecho desde una política incluso anterior a temas de equidad, de temas de prevención de acoso. ¿Cuáles han sido esos retos más grandes a la hora de la implementación de la prevención del acoso? Nos gustaría hablar un poquito más de eso porque es muy fácil decirlo, pero cuando lo vamos a llevar a cabo, pues resultan desafíos que pensamos que no íbamos a tener. Pues yo diría que lo primero es dejarle claro a toda la gente que se vale hablar de esto, porque hay veces se da por hecho, ¿no? Y se vuelve una conversación invisible. Entonces, hacerla la organización cargo de esa conversación, yo creo que ha sido el primer reto. El segundo, el generar las condiciones de prevención. Y aquí hemos decidido una estrategia de comunicación permanente, vía casos, para que la gente aprendamos juntos que situaciones que a veces pueden parecer muy sencillas para otra persona pueden basarse en una situación de acoso. Entonces, esa comunicación permanente, pero desde la experiencia del mundo real de cosas que nos ha llegado a nosotros, para que la gente vía gestión pueda reflexionar sobre el ejercicio. Y yo diría que generar y seguir generando condiciones de confianza. Hay muchos canales para hablar sobre este tema, tenemos la línea ética, el comité de convivencia, pero formar a los líderes yo creo que ese va a ser el gran reto, para que ninguno le quite valor e importancia a cualquier denuncia que le llegue y lo pueda rodear de esas condiciones, de esa seguridad psicológica que hablaba, de esas condiciones que hoy estamos identificando, pues para que la gente en verdad se sienta en Carvajal en un lugar seguro para hacer su mejor versión como individuo. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos todas las empresas, pero que habrá que seguirlo construyendo por siempre y para siempre. No es un tema de un proyecto en particular, es una cultura y creo que ese es el gran reto que tenemos todas las empresas. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo solamente cierro y es que desde la ANDI, desde el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, hemos tratado de preocuparnos por eso, hemos acogido todas esas recomendaciones que ustedes nos han mencionado, que lo hemos recopilado en una caja de herramientas en donde se dice el paso a paso y pues supremamente valioso lo que nos dicen hoy y darles las gracias por estar acá. Que estén.